tema político de la jornada para analizar los resultados de la última encuesta del Centro de Estudios Públicos. Estamos con el decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, Eugenio Guzmán. Eugenio, gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a ustedes por invitarme. A ver, harto que analizar, pero comencemos por Piñera Guillé. Piñera sube en términos de quién quiere que sea presidente de la República. Guillé no sube. De alguna manera, ¿cómo va marcando el terreno presidencial de las dos grandes preferencias? Vamos a estar hablando también de todos los candidatos que hay, pero evidentemente los que más suenan en esta encuesta CEP son Alejandro Guillé y el expresidente Sebastián Piñera. Bueno, ciertamente, yo creo que si ayer, incluso personalmente yo hubiera apostado que en esta nueva encuesta Guillé tenía que subir. Después de todo habían pasado 6 meses, la medición de diciembre era de un Guillé recién irrumpiendo, a pesar de que había empezado unos meses antes, pero lo que vemos hoy en día es... No estaba proclamado también, ¿eh? Exactamente, no estaba proclamado, había un proceso, o estaba en proceso pero finalmente lo que vemos es un Guillé que parece estancado, incluso tiene un punto menos ¿no es cierto?, de preferencias, digamos. Que puede ser error, pero el punto de fondo está estancado. Y eso es un problema. La pregunta es, bueno, ¿eso se debe a la irrupción de Goich? ¿Se debe a la irrupción, ¿no es cierto?, de Sánchez? ¿A las dos? Bueno, no lo sabemos, pero el problema o el punto concreto es que aparece estancado. Y para una campaña como esta es complejo. Ahora, uno podría plantearse también, bueno, ¿no habrá sido que el proceso ha sido tan engorroso de proclamación de Guillé que ha jugado en contra? ¿Habrá sido también, no es verdad, ciertas actitudes de él durante todo este trayecto? Eso te quería preguntar. Hay varios puntos, pero quizá el que más ha comentado, ¿le habrá jugado en contra, por lo menos en esta encuesta y también en otras que han dado resultados que no son tan favorables para Alejandro Guillé, para el senador, el haberse desprendido de los partidos políticos? El decir, por ejemplo, en este canal, en TVN, yo no soy político, en las decisiones, en lo que fue toda esta discusión también de la elección de intendente, que finalmente hay una mediación por parte de Alejandro Guillé, no directa, pero sí mostrando que el candidato de la nueva mayoría, dejándola ese por supuesto, es Alejandro Guillé. Bueno, puede haber algo de eso. Si uno juzgara, ¿no es cierto?, por los porcentajes de adhesión a los partidos políticos, la nueva mayoría está en torno al 8%, entonces probablemente no es tanto eso. Yo creo que es más bien la indefinición. O sea, un día está en un carro, por así decirlo, en un carril, otro día está en otro carril o en otro riel, digamos, y al otro día está en otro. Yo creo que han sido ciertas ambigüedades. Un factor relevante, pero también, sin lugar a dudas, han sido relevantes, ¿no es cierto?, además de todos esos errores, ¿no es cierto?, la presencia de estas dos nuevas candidatas que mal restan algunos votos. Y finalmente hay un tema de fondo, o sea, probablemente gran parte del electorado quiere cambios y probablemente eso lo hace ser en esta etapa bastante cuidadoso y probablemente muchos ni siquiera están contestando no saben, no responde o no quieren matricularse con ningún candidato. Para seguir con otro candidato, ¿cuál crees tú que es el camino que tiene que seguir o va a seguir Alejandro Guillé a partir de esta encuesta CEP? Él dijo que no confía mucho en los números, de hecho, como de alguna manera señala que la encuesta CEP tiene algunos dejos que podrían favorecer a los candidatos de Chile Vamos, en este caso Sebastián Piñera. Pero lo claro es que evidentemente, ya lo he escuchado muchas veces, que los políticos dicen no me dejo llevar por la encuesta, pero finalmente las encuestas son una fotografía importante. Sí, ciertamente. Yo creo que nadie seriamente dice no me importan las encuestas ni me voy a dejar llevar por las encuestas, porque finalmente la política moderna, la política actual, tiene dos ejes. La opinión pública expresada a través de la encuesta o la opinión pública expresada a través de los medios, y ambas se conectan. Yo creo que hoy día Guillé está en una situación bastante complicada, porque si hubiéramos visto una situación en la cual él subiera en la encuesta, él podría haber entrado a, digamos, entre comillas, a ningunear al resto de las dos candidatas, en este caso a Goich por una parte y a Sánchez por otra. Hoy en día no tiene a ver, a pesar de que está a una distancia bastante significativa de ambas, o sea, él tiene 13 puntos, en el caso Sánchez está en torno a 5 y Goich en torno a 4 o algo semejante, o sea, lo cual le da una gran ventaja. Aún así, no es cualquier fórmula, ¿no es cierto?, de, entre comillas, usando un término muy chileno, ningunear a esas candidatas, no puede que juegue en su contra. De hecho, el guillerismo, Ernesto Velasco, por ejemplo, durante este día, también Matías Bucher en algún minuto decía que Goich iba a levantar, pero Ernesto Velasco decía aquí puede haber un problema de competitividad de la carta de Carolina Goich en una situación contra el candidato Piñera.
bajando de alguna manera la expectativa y señalando que la nueva mayoría tiene que apuntar a Alejandro Guillé. Eso también puede ser parte de una estrategia. Bueno, yo creo que ese es otro de las disyuntivas que se están presentando ahora y ahí uno lo puede entroncar con el mensaje, la cuenta pública, que es más bien un mensaje hacia la nueva mayoría, más que una cuenta pública en general, de Bachelet en este caso, en el sentido de, a ver, oye, arréglense, ordénense. Tú dices por el tema de la unidad. Exactamente. Lo que algunos lo entendieron así, pero otros dijeron, a ver, la unidad iba por un lado más bien de Estado, de dejar un legado para lo que va adelante. Obviamente por el periodo eleccionario, cualquier palabra, señal o frase, uno la interpreta por ese lado. Lo que pasa es que si tú te fijas, volviendo, el mensaje, los mensajes para que tengan efecto, si tú puedes tener un mensaje que es de carácter ideológico, ya, pero si esa dimensión ideológica no va acompañada con logros políticos, es muy difícil que surta efecto, ¿no? O sea, si no hay unidad, si hay división, en fin, si no hay acuerdo. A eso me refiero. Y desde ese punto de vista, a propósito de lo que tú mencionas, yo creo que la situación es tremendamente delicada para Guillé. Nuevamente, si él ningunea, si él ataca frontalmente, ¿no es cierto?, a algunos de sus candidatos que eventualmente pueden ser, si es que llegan en el caso de Goich, si es que llega a noviembre, o en el caso de Sánchez, que claramente va a llegar a noviembre, probablemente van a ser futuros aliados en una segunda vuelta. Por otro lado, Goich, yo tengo la impresión que Goich todavía no ha entrado en campaña. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Yo he visto que la campaña de Goich es más mediática, es más de medios, es más aérea. No es una campaña en terreno. Muchas reuniones. Exactamente. Puerta, dices. Exactamente. El clásico concepto. Digamos. Exactamente, el clásico concepto. Y es probable, o sea, no tengo es una impresión, ¿no es cierto? Pero la pregunta es si eso responde a que se está esperando una definición finalmente política respecto a la lista parlamentaria o una negociación, en cuyo caso se está rechazando el proceso para poder cautivar más votos. Claro. Vamos al otro lado, porque uno podría decir, y las encuestas tienen matices para todo, tienen interpretaciones para todo, pero desde Chile Vamos consideraron que fue un gran triunfo para Sebastián Piñera, aumenta en algunos puntos lo que es su preferencia desde el electorado, pero yo veo la cifra, la lámina justamente del balotaje, de la segunda vuelta entre un Piñera y un Guillé, y hay solamente 4 puntos de diferencia. O sea, es bien reñido lo que podría darse en ese escenario. ¿Cuál es la posición también que tiene Piñera? Porque finalmente se dice, gana en esta encuesta CEP, pero si uno lo lleva a un escenario de segunda vuelta con Alejandro Guillé, no está nada escrito, digamos. No, eso es absolutamente cierto. O sea, lo que sabemos es que la lectura que podemos hacer de las primeras vueltas no necesariamente es la misma a la segunda, primera cosa. O sea, si uno sumaba, ¿no es cierto?, Marco Enrique Osminami, Eduardo Frei y, ¿no es cierto?, y Arrate en 2009, ellos sumaban 56 puntos, casi 57 en la primera vuelta, y Piñera 44, y sin embargo Piñera gana en la segunda vuelta con 51 contra 49 contra Frei, aproximadamente. ¿Ya? Eso demuestra que los votos no se traspasan. Pero por otro lado, en segundo lugar, sí queda claro, con ese 49-51, que también se estrechan la competencia. Y yo creo que sería un error tremendo por parte de Piñera, ¿no es cierto?, creer que esta carrera está ganada. Al contrario, precisamente esos 4 puntos que se muestran en la encuesta, que pueden ser, que claramente son significativos, faltan 6 meses para que esto ocurra. Y esto sumando, en un sistema de voto voluntario. Exactamente. Un sistema completamente distinto a lo que se da en otras elecciones y que de alguna manera lo hace bastante más impredecible. Exactamente, por eso mismo cualquier error, o sea, de ahora en adelante, y bueno, en ese sentido es desde ese punto de vista, las primarias que hoy día se inician, ¿no es cierto?, el proceso formalmente de campaña, digamos. Exactamente, de campaña, propaganda, etcétera, va a ser tremendamente relevante, no solamente tremendamente relevante para la propia primaria, obviamente se entiende, pero también para la elección final. Faltan 6 meses y esos 6 meses son bastante activos. Por otro lado,
no, probablemente avisora, ¿no es cierto?, de que hoy día Bachelet ha estado entrando en un modo o digamos, de ir tratando de mostrar sus logros. Ayer hace su anuncio, hoy día inaugura, no sé, una universidad, mañana no sabemos lo que va a hacer. Fortalecimiento de universidades estatales. Exactamente, está en Linares hoy en día, creo que en estos momentos estaba viendo en pantalla, ¿no es cierto?, aquí mismo. Entonces, obviamente, ella está tratando de salvar probablemente su popularidad y de esa manera fortalecer a la nueva mayoría. Que generalmente los presidentes salientes en el último periodo logran un aumento en la encuesta. Eso es como, digamos, una máxima de lo que es el último periodo. Ha sucedido siempre así. Así es. La única caso había sido hasta ahora, que veíamos incluso Frey, que le toca la campaña, acuérdense, ¿te acuerdas la crisis asiática? Que había bajado, incluso repunta un poco. Pero Bachelet no estábamos viendo eso, entonces probablemente eso es lo que quiere reeditar. Y en ese sentido plantea el siguiente tema: si va a ser Bachelet el principal crítico opositor de Piñera y el enfrentamiento se va a dar allí, o va a ser Guillé, o van a ser todos contra Piñera. Bueno, ahí hay escenarios. Ayer lo deslizó sutilmente, podríamos decir, cuando hablaba de la gratuidad y criticaba a aquellos que están buscando retroceder la gratuidad. Dado que hemos visto lo que son las señales, parte de los programas de los candidatos, el que ha sido más contrario al tema de gratuidad universal ha sido justamente Sebastián Piñera. O sea, podemos entender e inferir que hay un mensaje más o menos oculto. No, de todas maneras, por eso surge la pregunta de quién va a ser el contendor finalmente, o si Bachelet va a ser uno de los contendores de Piñera. De hecho, si uno podría leer, tengo la impresión que parte del discurso de ayer fue una respuesta de Bachelet a los planteamientos de Piñera cuando en Quinta Normal lanza su candidatura. En cierta manera hay mucho de eso, hay mucho ese pimponeo o esa contracrítica o contrarrespuesta. Sigamos analizando, veamos también lo que pasa con los otros candidatos de la primaria de Chile Vamos. Manuel José Ossandón tiene una buena noticia con esta encuesta CEP. De hecho, de alguna manera él dice, aquí se está notando lo que es tener calle, lo que es tener cercanía, y hace la crítica evidentemente al candidato Sebastián Piñera, y la situación compleja en términos de esta encuesta CEP, que es para Felipe Kast, que de alguna manera queda muy atrás. Mira, hay que decir también José Antonio Kast. Bueno, ciertamente. Ahora, hay que hacer sí una distinción. En la encuesta se pregunta la muestra total, o sea, se le preguntan a todos los chilenos, mire, usted en la primaria, ¿usted qué haría en la primaria de Chile Vamos? Entonces hay un 37% que dice, mire, yo no voy a ir para allá. Ahí ya se elimina. Exacto. Hay un 18 o 16% que dice, mire, yo no sé, no sabe, no responde. Y respecto al resto del porcentaje, Ossandón sale muy bien, diríamos, con un 12%, Piñera con un, no me acuerdo, 24 o 27, algo así, o más, un poco más, creo que, no, un poco más, ¿ya? Y bueno, y Kast sale con otro porcentaje. Si uno dijera, mire, a ver, si uno dijera, bueno, pero entonces esas son toda la gente que dice que prefiere a este o aquel, pero realmente allí no están la gente que va a ir a votar efectivamente. Claro, una cosa es preferir un candidato y otra cosa es votar por un candidato. Exactamente, y sobre todo ir a votar en una primaria de la centro-derecha. Entonces, básicamente ese 12% de Ossandón o ese otro porcentaje de Piñera, hay que leerlo con cuidado. Podríamos decir que la primaria puede ser aún más sorpresiva que una primera vuelta. Exactamente, puede ser mucho más sorpresiva y desde ese punto de vista hay dos opciones, como todas estas cosas, que en una primaria de la derecha, efectivamente, ¿no es cierto?, Piñera pueda tener más votación y Ossandón menos, si es que su base electoral es más bien variada, muy multiforme. Y de la misma manera uno podría pensar de Kast. Probablemente Kast en una primaria de derecha tiene más votación que en la población total. Por eso que cuando esa pregunta está preguntada a toda la muestra, a gente que va a ir a votar, tanto a gente que va a votar como a que no va a votar, y segundo, gente que es de derecha como de izquierda. Ese es el punto. Te agrego ese elemento que puede complicar aún más la ecuación, porque si tuviéramos primarias, Frente Amplio, Chile Vamos y la nueva mayoría, obviamente sabemos que cada uno va por su... Exacto. Por las tres vías, digamos. Exacto. Pero aquí la nueva mayoría no va a primaria, o sea, tiene la posibilidad la persona que adhiere o
prefiere la nueva mayoría, de votar en estas primarias. Sí, yo he escuchado esa tesis y no solamente tesis, sino que hay una persona que es Pamela Giles, si no me equivoco, que ella llama, no sé, o por las redes sociales ya no, a ir a votar por Osandón para que pierda Piñera, algo así. Votar contra Piñera, votar por otro candidato de Chile Vamos en este caso. Mira, en un país donde menos del 40% de las personas va a votar, ya, primera cosa, y que ya votar cuesta bastante, yo veo, no difícil, por ningún motivo imposible, pero es bastante costoso que una persona se dé el lujo, la gana, el tiempo como para ir a participar en un proceso del cual ni siquiera tiene cercanía, o sea, no tiene ningún efecto. Ahora, puede que los haya, puede que haya personas que vayan de un sector político a votar por el otro, pero la pregunta es si la magnitud... Si se da, podrían estar más ligados a los partidos, primero ser militantes. Claro, pero es que en ese caso lo que puede ocurrir es que principalmente los que van a ir a votar van a ser los militantes, y los militantes tienen más o menos decidido su opción. Segundo, si es una primaria muy grande, con mucha gente, probablemente el impacto que tenga de una persona precisamente que sigue ese mensaje, no podría pertenecer a un partido de izquierda, porque en las primarias solamente votan personas independientes o pertenecientes al partido. Entonces, puede que haya alguna influencia, pero si hay mucha gente votando, probablemente esa influencia tiende a diluirse. Oye, ¿se mantiene esta arremetida del Frente Amplio? Beatriz Sánchez, Alberto Mayol, de hecho Beatriz Sánchez está considerada como los personajes políticos más valorados. Eso no se condice finalmente con la intención de voto, pero claramente hay un porcentaje importante que la ve como una opción, por ejemplo, futura. Eso evidentemente pensando en lo que va a suceder ahora. ¿Cuál es la situación del Frente Amplio? Que evidentemente ha tenido bastante grito, pero que al final, cuando vamos a las encuestas, cuando vamos al voto, que es lo que termina dando quién gana y quién pierde, ahí hay otra interpretación, digamos. Mira, ese es un punto bien interesante que muestra una paradoja, porque por una parte pareciera ser que el Frente Amplio o los grupos incluidos ahí se han constituido como actores políticos, pero no como actores electorales. Vale decir, tienen mucha prensa, salen en los medios, pueden convocar, ¿no es cierto?, marchas, etcétera, pueden influir en la política pública, que más evidente es eso, pero aparentemente no tienen peso electoral, al mismo peso electoral correspondiente. Esa es como una paradoja, o sea, es cosa de ver, ¿no es cierto?, cuando se le pregunta a la gente, bueno, ¿usted cree que Sánchez tiene alguna posibilidad? Y un 1 o un 2% dice que cree que puede tener alguna chance. O sea, son gente muy militante los que pueden llegar a contestar eso hoy. Y por otro lado, bueno, Sánchez la conoce un 50%. Entonces, desde ese punto de vista uno puede decir, mire, es bastante poco conocida y es bastante, ¿no es cierto?, bien evaluada. Entonces, en los próximos meses uno podría esperar que crezca y que crezca más. Ahora, la pregunta, ¿crezca a costa de qué? Y volvemos al tema de fondo. ¿Va a crecer a través de atraer personas y que eso se va a cristalizar en la próxima elección llevando nueva gente a votar? ¿O va a crecer a costa de Guillé? Y por lo tanto, en los próximos meses uno debiera esperar una competencia más fuerte entre Guillé y Sánchez si es que efectivamente uno u otro quiere imponerse. Claramente. Eugenio, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde analizando lo que son las encuestas, los datos y este camino. El día de hoy empezó ya la campaña formal de las primarias y eso evidentemente va a ir mostrando matices en los candidatos, es la idea. Así es, muchísimas gracias, que esté muy bien. Gracias a usted.